Muy bien, jóvenes, vamos a empezar resolviendo los ejemplos o los problemas en la página 197 y 198 de nuestro material de apoyo. Empecemos. El problema número 1 dice: en una progresión aritmética la suma del segundo y el sexto término es 2 y la diferencia entre el octavo y el quinto término es 6. Calcula la suma para n8 y el cuarto término. En este caso lo que vamos a hacer es simular una progresión aritmética. Yo anoté la progresión aritmética de este modo para que podamos darnos cuenta o podamos visualizar cómo salen cada uno de los términos. Es decir, el primer término es A, el segundo término es A más D, el tercer término es A más 2D, el cuarto término es A más 3D, y así va aumentando el valor de la letra D. De manera que este es el primer término, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo término. Ahora, dice la condición que la suma del segundo y el sexto término es 2, es decir, sumando este valor más este valor me tiene que dar 2. Yo digo la condición t sub 2 más t sub 6 es igual a 2. Entonces, a más d más a más 5d tiene que ser 2. Reduciendo términos semejantes, yo tengo 2a más 6d igual a 2. Simplificando o dividiendo entre 2 todos los elementos, tengo que a más 3d es igual a 1. Ahora hago lo mismo con la otra condición. Dice la diferencia entre el octavo y el quinto término es 6. Entonces, el octavo término menos el quinto término va a ser 6. Entonces yo digo t sub 8 menos t sub 5 igual a 6. Reemplazando por su valor a más 7d, que es t sub 8, menos el quinto valor, que es a más 4d igual a 6. Aplico ley de signo, menos por más menos, menos por más menos. Reduzco términos semejantes, fíjense aquí a positivo y a negativo se van a eliminar y tengo 7d menos 4d va a ser 3d igual a 6. De aquí yo despejo d y voy a decir d es igual a 6 entre 3, de donde d va a ser 2. La razón o diferencia va a ser 2. Ahora tengo que encontrar el valor de a. Reemplazo este valor de d en la primera ecuación y digo a más 3 por d, que en este caso es 2, es igual a 1. A más 6 es igual a 1. A es igual a 1 menos 6. Pasa al otro lado con signo cambiado, de donde a va a ser igual a menos 5. Con estos elementos yo puedo construir lo que se me pide. Me pide calcular la suma para n igual a 8 y el cuarto término. Entonces digo, dato, a va a ser menos 5, d va a ser 2, n va a ser 8, quiero calcular la suma y para calcular la suma sin saber el último término existe una fórmula que la tenemos en nuestro material de apoyo en la plataforma también, que me dice s es igual a n por 2 por a más n menos 1 por d sobre 2. Reemplazo los datos que yo tengo y voy a decir 8, que es n por 2 por menos 5, 2 por menos 5, 2 por a, más 8 menos 1 entre paréntesis por 2, que vale d, sobre 2. Realizo la multiplicación, 2 por menos 5, y aquí realizo las restas y voy a decir 8 por menos 10 más 7 por 2 sobre 2. Multiplico 7 por 2 primero y voy a decir s es igual a 8 paréntesis menos 10 más 14 sobre 2. 8 por 4 sobre 2, porque menos 10 más 14 va a ser 4. 4 por 8 es 32, dividido entre 2 va a ser 16. Y esa es la suma de los 8 términos. Ahora calculemos el cuarto término. Como queremos calcular el cuarto término, pues n va a ser 4. Y vamos a decir, término 4 es menos 5, que vale a, más, paréntesis, 4 menos 1, n va a valer 4, por 2, que d vale 2. Realizo la reducción, 4 menos 1 es 3, 3 por 2 va a ser 6, y 6 menos 5 va a ser 1, que es el valor de t sub 4. El problema número 2 dice: en una progresión aritmética de 7 términos, el término central es 18 y el segundo 22. Calcular el sexto término y el séptimo término y la suma para 10 términos. Entonces,
Armo mi progresión aritmética como les había mencionado hace un momento. A el primero, A más D el segundo, A más 2D el tercero, hasta el séptimo término, que es la condición que me está dando, ¿no? Me dice que el término central, es decir, el término del medio, este término de aquí, vale 18 y el segundo término, es decir, T sub 2, vale 22. Me pide calcular el sexto término y el séptimo término y la suma para los 10 términos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a anotar la condición. A más D vale 22, entonces digo, A más 3D vale 18. A más 3 vale 18 y A más D vale 22. Aquí aplicamos nosotros un sistema de ecuaciones. Fíjense, tenemos dos variables que es A y D y encontramos sus valores. Método suma y resta, que es el más fácil. Vamos a multiplicar por menos 1 la segunda ecuación, de manera que tengo A más 3D menos 18 y abajo tengo menos A menos D menos 22, cambiándole el signo a los 3 por el signo menos 1. Simplifico A y menos A, de manera que 3D menos D me va a quedar 2D y 18 menos 22 me va a quedar menos 4. Divido yo el 2 que estaba junto a D al menos 4, de manera que D va a ser igual a menos 2. Ahora encuentro el valor de A, reemplazando, dice, A más D es 22, es decir, A menos 2 es 22. Este 2 que está con negativo pasa con positivo, y A va a ser 22 más 2, es decir, 24. Con esos dos elementos yo puedo obtener los siguientes datos, es decir, A es 24, D vale menos 2, N vale 10 porque me pide la suma de los 10 términos, y ese es lo que yo quiero encontrar. Calculo la suma, como no tengo el último término, pues digo suma sin el último término, la misma fórmula que hace un momento. Reemplazamos los datos que tenemos, vamos a multiplicar por una parte 2 por 24 y por otra parte restamos 10 menos 1. De manera que vamos a tener que la suma es 10 por 48 más 9 por menos 2 sobre 2. 9 por menos 2 es menos 18. Entonces tengo que la suma es 10 por 48 menos 18 sobre 2. 48 menos 18 es 30. 30 por 10 es 300, dividido entre 2 va a ser 150. Y ahí está la suma de los 10 términos. Ahora calculemos el sexto término. Para calcular el sexto término, n va a valer 6. Entonces digo A24, n es 6 y D menos 2. 6 menos 1 va a ser 5. 5 por menos 2 es menos 10. Y 24 menos 10 es 14. Ese es el sexto término. El séptimo término vamos a encontrarlo de la misma manera, solamente que en lugar de 6, n va a valer 7. Decimos término séptimo es 24 más 7 menos 1 por menos 2. 24 más 6 por menos 2. 24 menos 12. Y séptimo término va a ser 12. Vamos al tercer problema. El tercer problema me dice hallar tres números en progresión aritmética sabiendo que la suma del primer y el tercer término es 24 y la diferencia del tercero y el segundo es 14. ¿Cuánto vale la suma de 15 términos? La progresión aritmética es pequeña. Primero, segundo y tercer término. 1, 2 y 3. Me dice la condición que término 1 más término 3, primero y tercero es 24, sumando ambos, este más este. Tengo A más 2D igual a 24, reduciendo A más A, 2A más 2D igual a 24, divido todo entre 2 para hacerlo más pequeña la expresión, de manera que A más D es 12. Esta es mi primera ecuación. Vamos con la segunda condición. La segunda condición me dice el tercer término menos el segundo es 14. Entonces reemplazo los valores, A más 2D que es el tercer término y A más D que es el segundo, menos A más D dice acá, porque está restando seno y estos dos signos van a cambiar. Esto es igual a 14. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cambiar los signos aplicando la multiplicación. Menos por más es menos, menos por más es menos. A y menos A, positivo y negativo, se va a eliminar. Y 2D menos D me va a quedar simplemente D.
Eso quiere decir que D o la razón es 14. Ahora calculo el valor de A. A más 14, según la condición, es igual a 12. A va a ser igual a 12 menos 14. El que estaba sumando pasa al otro miembro a restar, de manera que A es menos 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a anotar mis datos. A vale menos 2, D vale 14, N vale 15 según la condición que me pide, y la suma es la que yo quiero encontrar. Calculo la suma y digo suma es N por 2A más N menos 1 por D sobre 2. Reemplazo los datos, tengo 15, paréntesis 2 por menos 2, más 15 menos 1 por 14 sobre 2. Tengo 15, 2 por menos 2 es menos 4, 15 menos 1, 14. Esto voy a multiplicar por 14 y al final lo dividiré entre 2. 14 por 14, 196. Esto lo voy a reducir con menos 4. 196 menos 4 va a ser 192. 192 voy a multiplicar por 15 y voy a dividirlo entre 2. Esa respuesta me sale 1440. Eso vale la suma de los 15 términos de esta progresión aritmética. Me pide también hallar 3 números, dice. Entonces yo voy a encontrar el segundo término y el tercer término. No voy a hacer ecuación, voy a utilizar la manera más fácil. Segundo término es primer término más D, o sea menos 2 más 14, es decir 12. El tercer término es el segundo término más D, es decir 12 más 14, que en este caso es 26. Y ahí están los 3 términos de la progresión aritmética. Vamos con el último ejemplo para el día de hoy. Dice el problema número 4, en una progresión aritmética el primer término es 3, el último término es 38 y la suma es 164. Calcula el número de términos, la razón, el quinto término y construir la progresión aritmética. ¿Cuáles son mis datos? El primer término que vale 3, el último término o U que vale 38, la suma que vale 164, me pide calcular el número de términos, la razón, el quinto término y construir la progresión. Calculemos n. Para calcular n yo voy a recurrir a la fórmula de la suma de una progresión. La suma es n por a más u sobre 2. Yo conozco la s, conozco a y conozco u. Me falta encontrar la n, entonces pues yo de aquí despejo la letra n. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y a más u que está multiplicando a n pasa a dividir, de manera que n va a ser 2 por s sobre a más u. Ahora yo reemplazo los datos y diré n es 2 por 164 sobre 3 más 38. Realizando la multiplicación, 164 por 2 es 328, 3 más 38 es 41. Realizando la división yo tengo que n va a ser igual a 8. Una vez conocemos n, yo puedo encontrar o calcular la letra d. Y digo, d según la fórmula es igual a último término menos primer término dividido entre n menos 1. Entonces d va a ser 38 menos 3 sobre 8 menos 1. 35 arriba, 7 abajo, de manera que d va a ser 5. Ahora yo calculo los términos que están entre medio, porque me pide como último recurso construir la progresión. Para construir la progresión yo tengo que saber todos los términos, desde u sub 2 hasta u sub 7 o el segundo hasta el séptimo término. Y digo, el segundo término es el primer término más d, es decir 3 más 5, que en este caso es 8. El tercer término es el segundo término más d, es decir 8 más 5, que en este caso es 13. El cuarto término es el tercer término más d, es decir 13 más 5, que en este caso es 18. El quinto término, que es lo que me pide, ¿no? El quinto término también es el cuarto término más d, es decir 18 más 5, que en este caso es 23. El sexto término es el quinto término más d, es decir 23 más 5, en este caso 28.
Y para terminar, el séptimo término es el sexto término más d, es decir, 28 más 5, que en este caso es 33. Ahí tenemos todos los elementos de la progresión. El enunciado me pide el quinto término estamos viendo que es 23. Y como me pide armar la progresión, pues vamos a construir la progresión. Esta progresión tiene o viene desde 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 y 38. Estos son los elementos de mi progresión aritmética. Pues bien, jóvenes, no se vayan descuidando mucho con los trabajos, tienen un práctico que hacer, vayan avanzando, no se dejen pisar porque el tiempo amerita y después nos vamos a lamentar o vamos a preocuparnos demasiado. Ya tienen tiempo para hacer. Si hay alguna duda con este video, no se olviden de preguntarme el día de mañana en la clase. Hasta la próxima.